de y diferencial de y. Entonces, fíjense, a mí lo que me gusta hacer cuando me dan un problema de factor de integración, especialmente con el ingeniero, yo siempre les explicaba esto en semestre, siempre les explicaba. Cuando me dan a resolver un caso, un problema, y yo sé que la ecuación diferencial no es exacta y puede que se halle un factor de integración, entonces yo lo que hacía, me enfocaba solo en lo de arriba, porque fíjense, el numerador de esta función de x y el numerador de esta función de y son iguales. Entonces yo solo trabajaba arriba y llegaba a un punto en donde me daba cuenta cuál podría ser el factor de integración, ¿ya? Entonces, para ver esto, vamos a hacer un ejercicio con factor de integración. Solo vamos a hallar el factor de integración en este caso, solo el factor de integración, y después lo desarrollamos, ¿ya? Para que vean que es simple. Vamos a hacer uno simple para empezar, ¿ya? Por ejemplo, este de acá. Solo vamos a hallar el factor de integración. Después lo vamos a borrar y lo vamos a resolver bien. Vamos a colocar y diferencial de x más 3x menos y raíz de y diferencial de y igual a 0. A ver. Sí, exacto. Si me da en el examen a resolver esta ecuación diferencial, recordemos que esta de entrada no es variable separable, ¿no? Siempre tenemos que tratar de pensar en eso. Ya no es variable separable, ¿no? Homogénea peor, ¿no? Aquí es lineal, este es lineal, pero aquí ya se frega. Entonces, podría ser una ecuación diferencial exacta, como también podría ser no exacta. Recordamos que lo que es, multiplicamos aquí 3x por y cuadrado menos y cuadrado por y cubo, raíz de y, diferencial de y igual a 0. Entonces, esta es mi nueva ecuación diferencial. Y ahora fíjense que la ecuación diferencial sí va a ser exacta. ¿Ya? Lo vamos a hacer acá, solo esto, derivada parcial de m, ¿no? En este caso sería esta m respecto de y. ¿Cuál es la derivada de y cubo? 3y cuadrado. Perfecto. Ahora la otra, derivada parcial de n respecto de x. Ahora derivamos esto respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Entonces me queda solo 3y cuadrado. La derivada de esta función de y respecto de x, 0. Fíjense que las derivadas parciales ahora son iguales. Ahora la ecuación diferencial se convirtió en una ecuación diferencial exacta. No, solo hemos encontrado el factor de integración y lo hemos demostrado. Ahorita lo vamos a desarrollar completo esto. O bueno, o hacemos otro si quieren, hacemos otro ya completo, pero esa es la forma de hallar un factor de integración. No sé si se entiende. Sí, ahí acaba el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Ahí acabaría el ejercicio? No. Está mal. Eso es solo para demostrar. Aquí está casi la mitad del ejercicio. A partir de este paso, que ya hemos demostrado que es exacta, hacemos lo que aprendimos ayer, recién. Entonces, esto es casi la mitad, digamos, del inicio. ¿Cuántos casos son, Darío? Ucha, pueden haber 20 si querés, digamos. En el libro que les pasó hay 5 casos, digamos. De esos 5 casos, hay otro libro que se llama, es el de Eduardo Espinosa, que les explica otros 3 casos diferentes a los que están en ese libro. Pero los que normalmente se ven en los libros de ecuaciones diferenciales solo son estos 2 casos. Si ustedes ven el ecuaciones diferenciales de Enisil, solo se enfocan en estos 2 casos. Casi todos los libros se enfocan en estos 2 casos. Los otros casos nacen a raíz, digamos, de razonamientos o demostraciones, digamos, o viveza de uno, porque hay algunos que son astutos y a veces factorizando algo encuentran el factor de integración, digamos. Así que en estos 2 son los que se enfocan la mayoría de los libros, y el ingeniero Barroso en semestre solo enseña estos 2 casos, porque los otros ya es un poquito, se necesitaría más tiempo para explicar todos los casos, digamos. Más semanas. ¿Y esos 2 casos pueden servir para cualquier? ¿Cómo? ¿Para cualquier ecuación diferencial no exacta? ¿O tienen sus restricciones? No, es que no puede ser para cualquiera no exacta.
hay algunas que no se pueden hacer por estos dos casos. Por eso en el libro hay 5 casos. Aparte de esos 5 casos, yo conozco otros 3 casos más que está en el Eduardo Espinosa. Entonces, en el libro ustedes lo vieron, los 5 casos. Hay otros casos que son función de X por función de Y. Hay otros casos que es X a la N por Y a la M. Tenés que contar los valores de los exponentes. Entonces, no es para todos. Pero si vamos a hablar del ingeniero, estos 2 casos son los que preguntan. N. Si es posible, háganse siempre, qué sé yo, tipo unos pasos que tienen que hacer para las exactas y las no exactas. Es diferente. La ecuación diferencial no es exacta. La ecuación diferencial no es exacta. Entonces, como la ecuación diferencial no es exacta, tenemos que hallar un factor de integración. Entonces, recordemos, para el factor de integración, vamos a colocar una función f. No sabemos si va a ser de x o de y. Aquí en el numerador vamos a colocar parte de la fórmula, m respecto de y. Y aquí en el numerador recuerden que se repite para los casos f de x y f de y. Entonces, solo vamos a hacer la parte del numerador. La derivada parcial de m respecto de y es toda esta expresión de aquí. Entonces colocamos logaritmo natural de y más y entre y, 1, más 5 xy a la cuarta. Luego nos dice menos, ¿quién? La derivada parcial de n respecto de x. ¿Quién es esa? Es toda esta expresión, ¿no? Toda esta expresión de aquí, con signo negativo. Entonces ese negativo hace que ambos cambien de signo. Entonces colocamos menos 1, menos 4xy a la cuarta. No sabemos sobre quién va a ser, ¿no? Entonces vamos a dejar un espacio, vamos a colocar acá función, no sabemos cuál estamos usando. Este 1 en positivo con este 1 se cancelan. Y aquí en el numerador tengo logaritmo natural de y, 5xy a la cuarta, menos 4xy a la cuarta, ¿qué me va a quedar? Más xy a la cuarta. Perfecto. Ahora, en este caso ya vamos a determinar cuál se parece, a cuál se parece más esta expresión del numerador, a m o a n. Fíjense que aquí en esta expresión del numerador tengo el logaritmo. ¿Cuál de las dos funciones m o n tiene logaritmo? M, ¿no? Entonces voy a usar a m. Si uso m, recuerden que m lo tengo que anotar con signo negativo. Entonces le voy a colocar menos m. Y si uso m, esto me tiene que dar una función que dependa de la variable y. Entonces menos m. ¿Cuánto vale m? Y logaritmo natural de y más xy a la quinta. Colocamos acá función de y, ya sería menos m. Ahora, en esta expresión que tengo como factor común, la y, ¿no? Factor común y. ¿Qué es lo que me va a quedar? Logaritmo natural de y más xy a la cuarta. Fíjense que este numerador con este denominador se cancelan. ¿Y qué me queda? Menos 1 arriba y abajo y. ¿Y este 1 sobre y es una función de y? Pues sí, entonces está bien todo lo que hemos hecho. ¿Cuál es mi factor de integración? Mi factor de integración mu es igual a e elevado a la integral de la función de y en este caso, que sería menos 1 sobre y diferencial de y. ¿Qué me quedaría acá? E elevado a la menos logaritmo natural de y. Recuerden que este negativo puede pasar aquí como exponente menos 1. Entonces, y a la menos 1. Por identidad logarítmica solo me queda el argumento, ¿no? Y a la menos 1 es mi factor de integración. Si ustedes gustan, mu va a ser 1 sobre y. Ese sería mi factor de integración. 1 sobre y.
Una vez que tenemos eso, mi factor de integración, vamos a llamarle a esta alfa, ¿ya? Colocamos, multiplico alfa, que sería la ecuación diferencial, por mi factor de integración. Entonces, anotamos la ecuación diferencial tal como está. Y logaritmo natural de y más xy a la quinta. Todo esto diferencial de x más x más 2x cuadrado y a la cuarta diferencial de y igual a 0. Estamos multiplicando por este factor de integración que sería 1 sobre y. Entonces multiplico por 1 sobre y aquí, por 1 sobre y aquí, y aquí también por 1 sobre y, aunque no es necesario porque está multiplicado por 0, ¿no? Entonces al multiplicar por 1 sobre y, se cancela aquí con esta y me queda solo logaritmo natural de y. Más esta y se cancela con una y, me queda xy a la cuarta diferencial de x. Más 1 sobre y por x, me va a quedar x sobre y. Más 2x cuadrado, una y se cancela con una y, me queda y al cubo. Diferencial de y, 1 sobre y por 0, 0. Perfecto. Ahora aquí ya vamos a llamarle a este M1, llamémosle ya. Hace rato no me dio el... ¿Cuál es la derivada de xy a la cuarta? Estamos derivando respecto de y, sería 4xy cubo. ¿Ya? Aquí mismo vamos a derivar, ¿ya? Aquí vamos a derivar n1 respecto de x. Entonces derivamos esto respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Y es constante, se mantiene 1 sobre y. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 2 por 2, 4. 4xy cubo. Fíjense, ¿las derivadas parciales son iguales? Sí. Entonces podemos colocar aquí abajito, con otro color, como la derivada parcial de m1 respecto de y es igual a la derivada parcial de n1 respecto de x. La ecuación diferencial es exacta. Como la ecuación diferencial es exacta, entonces puedo ya resolverlo, ¿no? Recuerden cómo resolvíamos esto. Lo resolvimos así ayer, ¿no? Vamos a colocar acá m parcial de x, ¿no? Y aquí colocamos la función m, que sería logaritmo m1 en este caso, ¿no? Logaritmo natural, m1, logaritmo natural de y, más xy a la cuarta, parcial de x. ¿No? Estamos copiando esto de acá, esta nueva ecuación diferencial. Ahora el otro hacemos lo mismo. n1 parcial de y es igual y copiamos esta expresión, que sería x sobre y más 2x cuadrado y cubo parcial de y. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacíamos? Integro parcialmente, ¿no? Entonces colocamos integro parcialmente. Entonces, empezamos con esta. M1 parcial de x es igual a logaritmo natural de y más x y a la cuarta. Esto lo integramos. Integremos esto. M1 parcial de x es igual, estamos integrando respecto de x. Como esto solo tiene variable y, es como si fuera una constante. Su integral sería x logaritmo natural de y. Más, estamos integrando respecto de x, esto sería x cuadrado y a la cuarta sobre 2. Más una constante de integración respecto de la variable que no he integrado.
sería C de Y. Ahora el otro caso sería N1 parcial de Y, y aquí anotamos X sobre Y más 2X cuadrado Y cubo parcial de Y. Entonces esto también vamos a integrarlo, ¿ya? Vamos a integrarlo, ¿ya? Aquí vamos a poner una línea, ¿ya? Entonces integramos N1 parcial de Y. ¿Cuál sería la integral respecto de Y de este cociente de Y? Logaritmo, ¿no? Como X es constante, se mantiene. X logaritmo natural de Y. Más, ¿cuál es la integral de Y cubo? Y a la cuarta sobre 4. Entonces me quedaría aquí X cuadrado, Y a la cuarta. 4 con 2 se cancelan y aquí en el denominador me queda 2. Más la constante respecto de la variable que no he integrado. Perfecto. Entonces fíjense, la función z buscada, vamos a poner acá, la función z buscada es, colocamos la función z y primero anotamos las soluciones comunes que tienen ambos. Si se dan cuenta, todos tienen en común, ¿no? X logaritmo natural de Y, ambos tienen eso. Y ambos tienen la otra expresión que sería X cuadrado Y a la cuarta sobre 2. Esta es la función z buscada. Pero recuerden que todavía no acaba ahí. Hay que hacer un paso pequeño más. No sé si se entiende hasta ahí para que terminemos el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, sáquenle captura. Sí, Sí. No importa. Lo voy a mandar por foto ya. Lo voy a mandar por foto. Era lo que les decía que estaba rebuscando. A pesar que me faltó el de Y acá, ¿no? Ya lo volcó. Entonces, esto sería N, ¿no? Y esto sería M. Lo vamos a ordenar para que no nos confundamos. ¿Ya? Este marcador no es el. Lo vamos a ordenar y vamos a colocar lo siguiente. Este negativo vamos a hacer que afecte aquí adentro. Menos Y cubo sobre X. ¿Ya? Perfecto, este negativo hizo que estos dos cambien de signo y el de X lo estoy notando primero. Como este de acá es positivo, más, coloquémoslo así, 2 por 3, 6, Y cuadrado, 2X diferencial de Y. Ya lo único que hicimos es ordenarlo para no confundirnos. Ya si ustedes son ya veloces y han practicado bastante, no va a ser tan difícil. ¿Ya? Esto va a ser M, N. Entonces, derivamos parcialmente M respecto de la variable Y, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su derivada? Menos 1. Aquí sería menos 3Y cuadrado sobre X. Ahora derivamos parcialmente N respecto la variable X. ¿Cuál sería su derivada parcial? La derivada de 6y cuadrado, 0. Y esto sería 2. ¿No? Entonces, fíjense que las derivadas parciales son diferentes. Entonces, colocamos acá como la derivada parcial de M respecto de Y es diferente a la derivada parcial de N respecto de X. La ecuación diferencial no es exacta. Entonces, al no ser exacta, tenemos que buscar ese factor de integración que haga que toda esta ecuación diferencial se vuelva exacta. Entonces, ¿cuál es el paso? El paso sería para cualquiera de los dos casos, que son los que van a entrar en el examen, es aquí colocar en el numerador derivada parcial de M respecto de Y menos la derivada parcial de N respecto de X, ¿no? Aquí no pasa nada, no sé qué voy a colocar todavía, aún no lo sabemos. M menos N. A mí me gusta hacer esto, miren. Derivada parcial de M menos N. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto menos esto. Este va a ser con signo negativo, menos 2. Menos 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 3. Ya directo, ya, ¿no? Menos 3y cuadrado sobre X. Recuerden que la derivada parcial de M respecto a Y no cambia de signo, por eso se mantuvo.
¿Ya? Entonces, ahí está un poquito más simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a sacar factor común. ¿Qué tienen como factor común? El 3. Y a mí nunca, siempre cuando trabajo trato de deshacerme de los signos. No sé, a mí me molestan los signos negativos. ¿Para qué? Siempre he sido una persona positiva, ¿no? Entonces, factor común, menos 3. Si sacamos el factor común menos 3, aquí se vuelve 1 y aquí se vuelve más y cuadrado sobre x. Si ustedes están dudando de su factorización, no se preocupen. Multipliquen menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 multiplicado por más, menos 3y cuadrado. ¿No? No hay problema, no han hecho nada. Ahora, ¿esta qué expresión se parece? Al parecer, no se parece a ninguna de las dos tanto, ¿no? Tal vez se pareciera a esta o tal vez a esta. A esta más que parece que se va a parecer, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que sucede. Entonces, función, vamos a hacer un paso más. Aquí sacamos como un denominador. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Menos 3, x por 1, x. Se parece directamente a m. Y más y cuadrado sobre x. Y aquí es la cosa, ¿no? Esta expresión del numerador x más y cuadrado, ¿cuál se parece? A Podría esta se dejarlo parece sin- más, ¿no? A esta es la que más se parece. Vamos a ver. Entonces, vamos a tratar de usar esta. Veamos por qué digo que se parece. Cuando ustedes multiplican acá x por y, xy, ¿no? Y aquí tienen y cubo. Y si sacan el factor común el y, van a tener el y cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlo con esta expresión. Esta expresión de quién es? M, ¿no? Y m se anota con menos m. Si yo coloco el menos m, voy a tener la función de y. Veamos si esto me va a servir. Entonces colocamos menos m. M sería, aquí está m, menos y cubo sobre x. Esta es media tramposa. Este negativo hace que todo lo que está dentro de paréntesis cambie de signo, menos por menos más, entonces todo va a ser positivo. Y a la vez, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar factor común y. Todo me quedó positivo. Si saco factor común y, me queda 1 más y cuadrado sobre x. Fíjense que aquí ya se cancelaba, ¿no? Aquí ya estaba más simple, fíjense. ¿No? Fíjense, este numerador y denominador son iguales. Entonces, aquí ya era hacer esto nomás. Y esto estaba algo como de más, ¿no? Entonces, esto lo voy a borrar nomás. Esto era solo para guiarme. Entonces, función de y tiene que salirme. Arriba que tengo, menos 3. Abajo tengo solo y. ¿Y me sale una función de y? Sí, correcto. Entonces está bien. ¿Cuál sería mi factor de integración entonces? Mi factor de integración sería mu igual a e elevado a la integral de esta función de y, que sería menos 3 sobre y diferencial de y. Esto sería e elevado a la menos 3 logaritmo natural de y. Y este es mi factor de integración. Mu igual a e elevado al logaritmo natural de y a la menos 3. Y esto sería solo y a la menos 3. En pocas palabras, si ustedes quieren colocarlo, podrían colocarlo como y a la menos 3 o como 1 sobre y cubo. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Voy a usar esto. Fíjense que su factor de iteración es diferente. Esta fue una pregunta de examen. Entonces, el problema era aquí, ¿no? Aquí ustedes tienen que ser medio ágiles en hacer operaciones algebraicas. Entonces, y van a tener que practicar con todos estos ejercicios y ver más o menos qué tipo de trampa les puede colocar el ingeniero. A esta ecuación diferencial la vamos a llamar alfa, ¿ya? Entonces, siguiente paso. Multiplico alfa por mi factor de integración. Entonces, mi ecuación alfa por mi factor de integración. Esta acá.
Esta acá usemos, ¿ya? Esta ya está desarrollada. Cualquiera de las dos puede ser alfa. Entonces colocamos menos y, parcial de y va a ser igual ¿a quién? La integral de 6 sobre y va a ser 6 logaritmo natural de y porque estamos integrando respecto de y. Más, si esto sube arriba como negativo, y a la menos 3, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría y a la menos 3 se le suma 1, va a ser menos 2, ¿no? Y ese menos 2 se baja abajo. Entonces, esto quedaría menos 2 con 2 se cancelan, x sobre y al cuadrado. ¿Ya? Se termina de integrar más la constante respecto de la variable que no he integrado, c de x. Si quieren lo comprueban, ¿no? O si quieren derivan esto. Sube arriba como menos 2. Ese menos 2 pasa a multiplicar, se vuelve positivo y se le resta 1, menos 3, y ese menos 3 está en el denominador con y cubo. ¿Está bien? Ya, entonces aquí vamos a poner la función z buscada para que nos alcance la pizarra, ¿ya? La función z buscada es... ¿Cuál es la función z buscada? Colocamos z es igual... Primero copiamos las soluciones comunes. ¿Cuáles son las soluciones comunes? Menos x sobre y cuadrado, ¿no? Perfecto. Menos x sobre y al cuadrado. Luego las que no son comunes. En este caso sería menos logaritmo natural de x. Y aquí más 6 veces el logaritmo natural de y. ¿Listo? Esa es la función z que estábamos buscando. Pero lastimosamente esa no es la solución todavía, ¿no? La solución sería copiar todo esto de nuevo, ¿no? Entonces copiamos menos 1 sobre y cuadrado, menos 1 sobre x, diferencial de x, más 6 sobre y, más 2x sobre y cubo, diferencial de y igual a 0, ¿ya? Entonces, esto de acá, todo esto es su diferencial de z. Como está igualado a 0, es igual a 0. Y acá se integra. ¿No? Le ponemos un diferencial cualquiera. Entonces z es igual a c. Esa es la solución de la ecuación diferencial, pero nuestra función z es... Nuestra función z es menos x sobre y cuadrado. Menos logaritmo natural de x más 6 veces el logaritmo natural de y igual a c. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Ahí acaba. Ordenadito, está full. Entonces derivamos parcialmente m respecto de y, ¿no? Se deriva cruzado. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Entonces x es constante, x coseno de y. Estamos derivando respecto de y. Aquí hay un producto, se deriva el primero por el segundo sin derivar, que sería coseno de y, más el primero sin derivar, que sería y, por la derivada del coseno. La derivada del coseno menos seno. Entonces, menos seno de y. Aquí, el otro, derivada parcial de n respecto de x. Esto derivamos respecto de x. La derivada de x, 1. ¿Qué me queda? Coseno de y. La derivada de esto de acá, y coseno de y respecto de x, 0, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que esta ecuación diferencial no es exacta, ¿no? Decimos, como la derivada parcial de m respecto de y es diferente a la derivada parcial de n respecto de x, la ecuación diferencial no es exacta. La ecuación diferencial no es exacta. Entonces tenemos que hallar ese factor de integración que haga que esta ecuación diferencial se vuelva una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿cómo le hacemos? Colocamos la función f, no sabemos si va a ser una función de x
o si va a ser una función de y. Entonces, aquí en el numerador lo colocamos tal como estaba. La fórmula decía que restábamos, ¿no? Y acá estaba fácil, ¿no? Todo esto menos esto. Este con este tienen signos iguales, con este negativo se cancela, coseno con coseno se va y en el numerador me va a quedar x coseno de y menos y seno de y. Perfecto. Esta expresión, ¿a cuál de estos dos se parece? A n, ¿no? Si se dan cuenta se parece a n, ¿no? Es lo mismo que está en n. Entonces si yo coloco aquí la n, tiene que darme una función que dependa de la variable x. Entonces, n va a ser x coseno de y, ¿no? Estoy copiándolo arriba, menos y seno de y. Se cancela este con este y tengo que mi función de x es igual a 1. Esta es una función de x, ¿no? 1 es una función de x, como 1 también puede ser una función de y. Entonces está correcto, ¿ya? Me tiene que salir una función de x o una constante. Eso me quiere decir esto. Entonces está perfecto. Entonces, mi factor de integración es e elevado a la integral de 1. Diferencial de x, y esto sería e a la x, ¿no? Ese es el factor de integración, e a la x. A esta de acá la vamos a llamar ecuación alfa. ¿Ya? Y aquí ya esto está más simple. Decimos, multiplico alfa, la ecuación alfa, multiplico alfa por mi factor de integración mío. Vuelvo a copiar. X seno de y más y coseno de y, diferencial de x más x coseno de y menos y seno de y, diferencial de y igual a 0. Entonces, ¿por quién estamos multiplicando? Por el factor de integración mío. Y en este caso es e a la x. E a la x. E a la x. ¿Y aquí qué tendría? Puedo multiplicar si queremos. E a la x por x. Más bonito está que la x está adelante. X, e a la x, seno de y. Más, aquí, y, e a la x, coseno de y, diferencial de x. Más, aquí lo metemos. X, e a la x, coseno de y, menos y, e a la x, seno de y. Y aquí sería las derivadas, ¿no? Ahora aquí, esto sería M1, N1, ¿ya? A ver, derivemos acá M1, derivemos M1. Derivada parcial de M1 respecto de Y. Se deriva cruzado. Entonces, como esto es constante, se mantiene. X a la X se mantiene. La derivada del seno, coseno de Y. Más E a la X es constante porque estamos derivando respecto de Y. Entonces, ese E a la X lo mantengo. Y derivo aquí el producto. Derivo el primero, que sería 1, por el segundo sin derivar, coseno de Y. Más el primero sin derivar, por la derivada del coseno, que sería menos seno. Por eso le puse el negativo, ¿ya? Menos seno de Y. Perfecto. Esa es la derivada parcial de M1. ¿Ya? Ahora derivemos N. Eso lo voy a hacer aquí arribita, ¿ya? Entonces, derivada parcial de N1 respecto de X. Entonces derivamos todo esto respecto de X. Fíjense que aquí tengo un producto, ¿ya? El coseno de Y es constante, eso no va a afectar. Derivamos el primero.
la derivada de x, 1 por el segundo sin derivar, que sería e a la x seno de y. Perdón, coseno de y, ¿no? Más x sin derivar, la derivada de e a la x es e a la x coseno de y. ¿Ya? Perfecto. Ahora aquí derivamos esto respecto de x, ¿no? La derivada de e a la x se mantiene. Menos y, e a la x, seno de y. Y verifiquemos si se parecen, ¿no? Sí, son iguales, ¿no? A ver, vamos a reordenar esto si ustedes gustan. ¿Cómo lo tengo en m? X e a la x, ¿no? X e a la x es el segundo término. Anoto x e a la x primero, coseno de y. Perfecto. Luego tengo aquí factorizado e a la x. Entonces, entre el primer término y el tercer término, factorizo e a la x. ¿Ya? Factor común, e a la x. Si le quito el e a la x, aquí tengo el coseno de y. Si le quito el e a la x, tengo menos y, seno de y. ¿Y esta derivada parcial es igual a esta derivada parcial? Pues sí, son iguales. Entonces, nosotros decimos aquí como la derivada parcial de m1 respecto de y es igual a la derivada parcial de n1 respecto de x. La ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? La ecuación diferencial es exacta. Como la ecuación diferencial es exacta, verificamos cuál es la solución. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos acá m1 parcial de x, ¿no? Hacemos esta m1, lo vuelvo a copiar, x e a la x, aquí van a tener que usar su calculadora, más y e a la x coseno de y parcial de x. ¿No? Aquí vamos a colocarle íntegro parcialmente. Esto voy a tratar de integrarlo directo, ¿ya? Integro parcialmente. Entonces vamos a colocar aquí m1 parcial de x igual a x e a la x seno de y más y e a la x coseno de y parcial de x. Entonces, esto por integración tabular, ¿cómo sería? X se mantiene, este derivo, este integro, este siempre se va a mantener. Entonces vamos a tener x e a la x. Requisito rapidito. Este derivo, 1, este integro, e a la x, este derivo, este integro. Más ustedes tienen calculadora, entonces va a ser más fácil para ustedes, ¿ya? Entonces la integral de esto acá sería e a la x como factor común, x menos 1. Esta es su integral de esto de acá. Entonces, vamos a colocar, para que se vea más bonito, x menos 1, e a la x por el seno de y, más la integral de e a la x es e a la x. Entonces queda y por e a la x coseno de y, más la constante respecto de la variable y en este caso. ¿Ya? Esto de acá no se preocupen, ustedes van a tener calculadora y demás. Esto yo usé la integración tabular. Creo que se los pasé al grupo en una foto, en el anterior, hace 2 semanas creo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a obtener? Necesito la otra, ¿no? Esa otra va a ser respecto de y. Entonces también voy a hacer integración tabular. Vamos a colocar aquí vamos a colocarle n1 parcial de y. Vamos a copiar n1, toda esta expresión. Sería x e a la x coseno de y menos y e a la x seno de y parcial de y. ¿Ya?
Aquí igual integro parcialmente. Colocamos integral de n1 parcial de y es igual, acá este integral con otro color lo vamos a colocar, x e a la x coseno de y menos, aquí lo voy a anotar e a la x primero y después voy a colocar estas funciones de y porque aquí voy a hacer la integración tabular también, ya para hacerlo directo. Ustedes si tienen su calculadora, métanle mano a su calculadora, es ahora cuando tienen que hacerse veloces, ¿no? Con esto. Como estamos integrando respecto a y, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la integral del coseno? El seno, ¿no? Entonces vamos a tener x e a la x seno de y menos esta e a la x la puedo mantener y tengo que integrar y seno de y. La integración tabular solo se aplica para funciones polinomiales con funciones senoidales, coseno o exponenciales que tengan argumento lineal, ¿no? Este se deriva hasta que se haga cero y este se integra, la integral del seno menos coseno. La integral del coseno, seno, como está el negativo, menos seno. ¿No? Y acá se multiplica cruzado, lo estoy haciendo directo, no lo estoy haciendo como normalmente lo haría, detallado, porque tiempo no tengo para esto. Y ustedes tienen calculadora, aplicaciones. Más por menos menos, y aquí menos por menos más. Entonces prácticamente 1 positivo menos y. Sí, lo tienen ambos estos. Fíjense, x menos 1 e a la x seno de y. Si ustedes multiplican x por e a la x seno de y, es esta expresión. Si ustedes multiplican menos 1 por e a la x seno de y, menos x por seno de y. Entonces, hasta aquí se está resumiendo esto. Entonces, esa es la parte común, la primera parte común que tendríamos. X menos 1 e a la x seno de y. Perfecto. La otra parte dice y e a la x coseno de y. Veamos. Y e a la x coseno de y. Y acá dice que es positivo. Menos por menos, más. Es correcto. Y e a la x coseno de y. Si se dan cuenta, todos estos términos son todos estos términos también. ¿Ya? Son los mismos términos. Perfecto. Esa es la función z buscada. Podemos terminarlo acá si ustedes gustan. Yo personalmente haría esto en el examen. Ya no colocaría, es que es mucho show agarrar y copiar toda esta pregunta otra vez, ¿no? Yo copiaría esto. M1 diferencial de X, porque yo ya sé que todo esto es M1, ¿no? Más N1 diferencial de Y, esto es igual a 0. Esto es lo que yo haría en el examen. Esto de acá es el diferencial de Z igual a 0. Entonces, a esto acá tengo que integrarlo. Integro. Aquí le pongo un diferencial de constante, diferencial de X, pongámosle. Ustedes ya lo ven. O si quieren no lo anoten. La vi en uno y no hace caso. Estaba en clases, pero a mí me gusta anotarlo. Z igual a C. Entonces, ¿cuál es la función Z? La tenemos aquí. X menos 1 e a la X seno de Y más Y e a la X coseno de Y igual a C. Y esta es solución de la ecuación diferencial. Solución de la ecuación diferencial.